¿Qué tal? Muy buenas con todos. Les saluda el profesor Luis Caicay Cáceres. Espero se encuentren muy bien, cuidándose como siempre en esta situación. Damos unos segundos a que sus compañeros vayan pues accediendo, ¿ok? Vayan accediendo de uno a otro horario, ¿no? Como ustedes saben, nosotros en los temas de historia seguimos el orden, ¿ok? En cuanto a el desarrollo, al proceso, ¿no? De las diferentes culturas y pueblos, y claro, lo que éstas han dejado, ¿no? Es así que desde la prehistoria peruana hemos avanzado a el arcaico superior, ¿no? Que bueno, es parte de la prehistoria peruana en cuanto a Caral, ¿no? Que es la cultura más representativa del arcaico superior. Luego hemos entrado a Chavín, al intermedio temprano, luego al horizonte medio y ahora a lo que es el intermedio tardío, donde se hablará, ¿no? Con énfasis sobre la cultura sicán o lambayeque, ¿correcto? La cultura sicán o lambayeque. Muy bien, entonces como les estoy diciendo, ¿no? Espero se encuentren muy bien, cuidándose como siempre. Y bueno, vamos a empezar hoy día con nuestra sesión de el intermedio tardío. El intermedio tardío, que es la denominación dada por John Rowe, o John Rowe, ¿no es cierto? Y que si comparamos con la denominación propuesta por Luis Guillermo Lumbreras, tendríamos que decir los estados regionales, ¿no? El intermedio tardío, según Rowe, los estados regionales, según Luis Guillermo Lumbreras. Y hay otras denominaciones también que vamos a mencionarlas, ¿ok? Pero bien, entonces vamos a empezar con una pequeña definición de lo que es este periodo, ¿no? Ubicándolo en el tiempo y también mencionando las culturas que se han desarrollado tanto, ¿no? En la parte costera como en el intermedio. Pero antes de ello nosotros pensemos. Intermedio tardío es lo que toca hoy día. Antes del intermedio tardío hemos hablado del horizonte medio o segundo horizonte o según Lumbreras, Imperio Wari, ¿no es cierto? Caen los Wari por la invasión de pueblos como los yaros y también los incas, ¿ok? Los yaros y los incas atacan a los Wari y hacen que este pueblo llegue a su fin. Claro, a ese fin también le sumamos problemas económicos relacionados pues con el medio ambiente, la situación climatológica, ¿no? Que afecta también obviamente. Entonces, luego de que los yaros y los incas invadan a los wari, estos van a llegar a su fin. Y va a surgir un nuevo periodo en la historia del Perú, donde ahora ya no se vive como en el tiempo de los wari, como un estado centralizado, ¿no? Un estado muy extenso y centralizado, ¿ok? Que dominaba gran parte del Perú actual, sino ahora se viven en focos o lugares específicos. Ya no hay solo un estado, ¿ok? Centralizado. Ahora hay varias federaciones, hay varios pueblos, varios reinos, ¿ok? Que se han establecido en el territorio nacional. Entonces, antes del intermedio tardío, nosotros tenemos que hablar de el Imperio Wari o el segundo horizonte, ¿no es cierto? Eso nos ayuda a nosotros dar una definición. La definición, ¿ok? La definición de intermedio tardío. Muy bien. Vamos acá a mencionar que es el periodo, ¿ok? Vamos a mencionar
Es el periodo, ¿ok?, que ocupa el penúltimo lugar, ¿ok?, periodo que ocupa el penúltimo lugar. ¿Ok? ¿El penúltimo lugar de qué, profesor? En la línea de tiempo de las altas culturas. ¿Ok? Es el periodo que ocupa el penúltimo lugar de las llamadas, ¿no?, de las llamadas altas culturas. ¿Ok? De las llamadas altas culturas. ¿Correcto? De las llamadas altas culturas. Entonces, ¿no? Claro, profesor, y después del intermedio tardío, si yo acá estoy diciendo que es el penúltimo periodo, ¿cuál es el último? El más corto de todos. El periodo del Tahuantinsuyo, el periodo de desarrollo de los incas, ¿no es cierto? El penúltimo periodo es el intermedio tardío, o estados regionales. Y el último es el menos, ¿no?, extenso, el más corto, el imperio del Tahuantinsuyo, el de los incas. Bien, para ello nosotros podemos aquí utilizar, ¿no?, una cronología muy importante, ¿ok? La cronología ayuda, pero también vamos a decir que la cronología es una cuestión relativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos encontrar distintas cronologías de acuerdo a los autores, ¿no es cierto? Historiografía, las diversas ópticas, puntos de vista de los historiadores, ¿no? Hay algunos que consideran una cronología, otros una distinta y así sucesivamente. Pero nosotros vamos a tomar, como aquí lo hemos agregado, ¿no?, del 1400, del 1000 al 1400, ¿ok? Vamos a tomar como cronología del año 1000 al 1450 para ubicarnos en el tiempo. Ya hemos dicho que antes del intermedio tardío vivió la cultura Wari, ¿no es cierto?, que se convirtió en un gran imperio también. Entonces acá debemos agregar que en el año 1000 se relaciona pues con el fin de Wari. El fin de Wari. Ok, ¿y hasta dónde va? ¿Hasta dónde va este intermedio tardío? Comienza con el fin de Wari y va hasta, vamos a agregar aquí, el triunfo inca sobre una cultura que para los incas fue muy complicada de dominar, ¿no? Sobre los chancas. Sobre los chancas. ¿Ok? Entonces, va desde el fin de Wari hasta el triunfo de los incas sobre los chancas, ¿no? ¿Recuerdas? Huiracocha, Urco, Pachacútec sobre todo, ¿no?, venciendo a los chancas. Entonces, para ubicarnos, este periodo del intermedio tardío va desde el año 1000 hasta el 1450, ¿ok? Desde el fin del imperio Wari hasta el triunfo inca sobre los chancas, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí también agregamos que este fin de los Wari, ¿no es cierto?, este fin de los Wari tiene que ver, ¿ok?, tiene que ver con dos factores, ¿ok?, que son la invasión, ¿no es cierto?, como habíamos nosotros mencionado. ¿Ok? Vamos a poner acá invadidos. Invadidos por dos pueblos, ¿no? Invadidos por dos pueblos. ¿Qué serían, pues, los
yaros, ¿no? La cultura, el pueblo de los yaros, y también aquí responsables de esta caída, los incas, ¿ok? Los yaros se ubican o se ubicaron en parte de lo que es Cerro de Pasco. Incluso hasta Lima habría llegado su influencia, ¿ok? Hasta Pasco y la Lima actual, obviamente, ¿no? Y los incas, pues, que todos sabemos, ¿no? Tienen un origen, ¿no? Que la mayoría ubica en lo que es el sur del Perú, del altiplano peruano-boliviano a la región del Cusco, ¿no es cierto? Y luego ya la gran expansión que estos lograron. Entonces, ¿no? Del año 1000 al 1400, obviamente todo esto es después de Cristo, ¿ok? Todo esto es después de Cristo. ¿Estamos? Entonces, aquí nosotros mencionamos del fin de Huari, que habrían sido invadidos por los yaros y por los incas, hasta el triunfo inca sobre los chancas, ¿ok? En la famosa batalla de Yaguarpampa, ¿no? Vamos acá a ponerlo. En lo que se conoce, ¿no? El acontecimiento al cual se refiere esta victoria de los incas sobre los chancas, ¿no? La batalla de Yaguarpampa, ¿ok? La batalla de Yaguarpampa, ¿ok? Como aquí lo estamos observando. Yaguar, sangre, ¿no es cierto? La pampa de la sangre, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, aparte de la definición y esta delimitación temporal, ¿ok? Vamos también a mencionar que en este periodo, como les dije hace unos momentos, ¿no? Se dio pues el desarrollo de muchas culturas, ¿ok? El desarrollo de muchas culturas. Ya no era el Perú antiguo un solo estado centralizado como Huari, ya no. Se acaba el estado centralizado Huari, y por centralizado me refiero a que una sola cultura dominaba, ¿no es cierto?, un gran área territorial, con una misma política, con una misma forma de hacer comercio. Ahora ya no. Ahora se separan los pueblos de ese estado centralizado y van a formar lo que se llama el intermedio tardío. O sea, profesor, de ser un estado centralizado, ahora se van a convertir en culturas regionales, desarrollos regionales. Pero bueno, hablamos de un segundo regionalismo, ¿no? En el primer regionalismo está Mochica, Nazca, ¿no? En el segundo regionalismo están las culturas que ahora vamos a agregar. Y para ello vamos a mencionar culturas del intermedio tardío que se habrían dado en la costa y también en los Andes. ¿Ok? Vamos a mencionar aquí qué culturas de este periodo se dieron en la costa y cuáles se habrían dado en la parte andina. Vamos a mencionar aquí, por ejemplo, en la costa se habría dado pues una cultura importantísima, se le conoce como los mejores orfebres del Perú. Se dio acá en nuestra región Lambayeque, ¿no es cierto? Los Sicán. También se dio el pueblo que conquistó a los Sicán. Hablo de los Chimú, ¿no es cierto? Los Chimú, ¿ok? Y ahora, aquí nosotros vamos a ver que también en la parte costera se habrían dado pues algunas culturas como los Chincha. Los Chincha. Sicán en Lambayeque. Chimú, ¿dónde se dio? Con Chanchan, que muchos han visitado. En La Libertad, ¿no es cierto? Chincha. Lima, pues, ¿no es cierto? Los mejores navegantes del Perú antiguo, ¿no? Si queremos hablar de eso, podemos decir, ¿no? Los Sicán, los mejores orfebres del Perú antiguo. Chimú, los mejores arquitectos del Perú antiguo. Ejemplo, Chanchan. Según muchos, la ciudad de barro más grande del Perú antiguo. Compite con la capital de los Nazca, ¿no? Con Cahuachi, ¿no es cierto? Hay libros que dicen que la ciudad de barro más grande es Cahuachi,
capital de los Nazca. Y hay libros que dicen que no, que es Chimú, la capital de los... No, que es Chanchan, la capital de los Chimú, ¿no es cierto? Los Chincha, los mejores navegantes del Perú antiguo. ¿Ok? Aquí también podemos encontrar a la cultura Lima propiamente. ¿Ok? Podemos encontrar también a la cultura Ishma. A la cultura Ishma, ¿no es cierto? Entonces, como aquí nosotros vamos a separar, ¿no? La cultura Sicán, la cultura Chimú, la cultura Chincha, la cultura Lima, la cultura Ishma. También aquí encontramos a Pachacamac, ¿no es cierto? También encontramos a Pachacamac, entre otras, ¿no es cierto? Pachacamac. Bien, pero estos pueblos que se separaron de un estado centralizado, ¿no? Que era Huari, ¿no? Que surgieron después de ese estado centralizado Huari, también se ubicaron en los Andes, ¿no? En los límites entre la sierra y la selva alta, ¿no? En la parte norte del Perú, una cultura que tuvo por capital Acuela, que se desarrolló en Amazonas, donde tuvo su capital, y también en San Martín. Hablamos de la cultura Chachapoyas. La cultura Chachapoya. ¿Ok? Aparte de ello, también debemos nosotros mencionar, ¿ok? Que se dio acá un pueblo conocido como los Huanca, que se ubicaron en Junín. ¿Ok? La cultura Huanca, en Junín. Se dio también el pueblo que aquí nosotros hemos mencionado, los Chancas, ¿no es cierto? Que son los que más resistencia pusieron al imperio incaico. ¿Ok? No fue todo fácil para los incas. También hubo pueblos que le opusieron una férrea resistencia. Y la resistencia interna más fuerte para los incas la representaron los Chancas. ¿Dónde se ubicaron? En lo que hoy es Apurímac, Huancavelica. ¿Ok? Chachapoyas ocupó parte, ¿no? Está ubicada en la parte límite entre los Andes y la selva alta, en Amazonas y parte de San Martín también. Huanca en Junín, Chanca en Apurímac, Huancavelica, ¿no es cierto? Y también podemos aquí agregar a los reinos aymaras, que fueron muchos, ¿ok? Que son muchos. Vamos aquí a agregar a los reinos aymaras. Si yo te digo reinos aymaras, tú automáticamente lo relacionas con la zona del altiplano, ¿no es cierto? Los reinos aymaras. Son muchos más, ¿eh? Pero aquí estamos mencionando algunos, ¿ok? Aquí estamos mencionando algunos. Ahora vamos nosotros a agregar, ¿no? Aquí vamos a modificar, dice otros nombres. ¿Qué vamos a agregar aquí donde dice otros nombres? Vamos a agregar las denominaciones o las otras denominaciones que se les daba, que se le daba a este periodo del intermedio tardío. ¿Ok? Bien, entonces aquí, en esta parte, los otros nombres nosotros vamos a agregar. ¿Se le puede llamar intermedio tardío? Sí, pero también se le puede llamar, vamos a agregar acá un guión, también se le puede llamar segundo regionalismo. ¿Ok? También se le puede llamar segundo regionalismo. Se le puede llamar segundo regionalismo. Aparte, también se le puede dar la denominación de periodo de las altas culturas, periodo
de las altas culturas, pero específicamente 2. Periodo de las altas culturas 2, ¿no? Haciendo referencia a que es la parte final, pues, ¿no es cierto?, de estas culturas regionales. Segundo regionalismo, altas culturas 2, también se le llama el periodo de, vamos a agregar aquí, el periodo de los reinos, ¿ok? El periodo de los reinos. También se le puede llamar el periodo de las confederaciones. El periodo de las confederaciones. ¿Ok? El periodo de las confederaciones. Entonces, son nombres o denominaciones que se le dan. Segundo regionalismo, altas culturas 2, el periodo de los reinos, el periodo de las confederaciones, entre otros, ¿no? Y claro, ya también, si vamos a lo que propone puntualmente Luis Guillermo Lumbreras, ¿no es cierto?, podemos mencionarle que a este periodo se le conoce como el periodo de los estados regionales. El periodo de los estados regionales, ¿ok? El periodo de los estados regionales. Entonces así nosotros mencionamos pues las denominaciones, ¿ok? Segundo regionalismo, altas culturas 2, el periodo de los reinos, de las confederaciones, de los estados regionales. Como te das cuenta, todas estas denominaciones indican pues que ya no hay un estado centralizado, sino que ahora todo habla de varios lugares en el Perú, ¿ok? Varias culturas o pueblos separadas, ¿no?, que surgen después de un estado centralizado como lo fue Huari, ¿no? Todo lo que surge después de Huari. Muy bien, sigamos entonces ahora. Vamos a nuevamente modificar, ya luego les mandamos las imágenes, ¿no es cierto? Vamos ahora con las características, como allí se puede observar. Como allí se puede observar. ¿Ok? Entonces vamos a mencionar ahora las características. ¿Ok? Las características. Bien. Vamos a esta parte entonces. Listo. Muy bien. Entonces vamos a lo que son las características. ¿Ok? Vamos a comenzar a mencionar las características de este periodo importante, ¿no? El periodo del intermedio tardío. Vamos a comenzar acá mencionando que este periodo, ¿no?, que acá por las denominaciones entendemos que ya no es un estado centralizado, sino son varios estados, y cuando hay varios estados en un territorio, a veces las cosas marchan pacíficamente, pero no fue el caso. Y es por eso que a este periodo se le conoce como un periodo de conflicto, ¿ok? Se le conoce como un periodo de conflicto urbano, ¿ok? Urbano y social. Conflicto urbano y social. Luego, también, ¿no? Bueno, ¿y por qué peleaban, profesor? ¿Por qué el conflicto urbano y social? Peleaban, profesor, por el control de las tierras, claro, y con ello el control de los elementos, ¿no?, como el agua, por ejemplo, o sea, los recursos tan importantes. Peleaban por las tierras fértiles, por los recursos como el agua, ¿ok? Peleaban por un pueblo absorber a otro y de esa manera expandirse, ¿no es cierto? El caso de los Chimú,
que conquistaron a los Sicán, ¿no es cierto? Es un ejemplo claro. Bueno, también aquí vamos a mencionar como característica que se da un gran desarrollo. ¿En qué aspecto? Vamos a mencionar. Se da un gran desarrollo, ¿ok? Se da un gran desarrollo en aspectos como el urbano, ¿no? El desarrollo o construcción de las grandes urbes. Se da también un gran desarrollo en cuanto a lo comercial, ¿ok? Y también, y lo vamos a explicar, ¿no? Se da también un gran desarrollo en lo artesanal, en cuanto a la producción o la gran producción, ¿ok? De artesanías. Y también artesanal. Entonces, explicamos, antes de continuar. El gran desarrollo urbano se refiere pues a la construcción de grandes ciudades, ¿no es cierto? Grandes ciudades, estamos. Esas ciudades, como por ejemplo Pachacamac, ¿no? Como por ejemplo Tambo de Mora en Ica, ¿no es cierto? Como por ejemplo Chanchan, en lo que es la cultura chimú, en la Libertad, y así por el estilo. Esas grandes urbes o ciudades se dan aquí, en el intermedio tardío. Y que, claro, principalmente estaban pues compuestas por pirámides, ¿no? Edificios piramidales donde vivía la élite. Y el pueblo vivía alrededor de estas edificaciones piramidales, ¿no? Bueno, también aquí, aparte del conflicto urbano y social, aparte del gran desarrollo urbano, comercial y artesanal, nosotros vamos a mencionar características en otros aspectos, ¿ok? Como por ejemplo la política, ¿no es cierto? ¿Ok? Vamos aquí a mencionar que las culturas o pueblos de este periodo tuvieron pues una política, ¿no? Que se puede expresar como un estado teocrático y militar a la vez. ¿Ok? Estado teocrático y militar. Vamos aquí a mencionar. Estado teocrático y militar. Como ejemplo, los Sicán, ¿no? Como por ejemplo los Sicán, que tienen a los reyes sacerdotes, ¿no es cierto? Muy bien. Sigamos aquí. En este periodo también se da la especialización, ¿ok? Se da la especialización de los quipus, ¿ok? La especialización de los quipus. Vamos a mencionar aquí el quipu. Ese sistema contable, ¿no es cierto? Posible escritura, como se le suele decir, o escritura mnemotécnica también, ¿no? Donde se registraban cantidades, fechas, ¿no? Especialización del quipu. Especialización del quipu. Se da en este periodo, ¿ok? Entonces, así nosotros estamos cubriendo lo que son las características. Ahora entremos a lo que es una de las culturas, ¿no?, importantes de este periodo del intermedio tardío, que es la cultura Sicán o Lambayeque. Cultura Sicán o Lambayeque. ¿Ok? Muy bien. Vamos acá. La cultura Sicán o Lambayeque, que se desarrolló en nuestro territorio, ¿no? Y que tiene como base a la cultura mochica. Tú te has dado cuenta que en los elementos culturales, artísticos de los mochica y los Sicán hay mucho parecido, ¿no es cierto? Tú ves, por ejemplo, en los ceramios, ¿no?, en la orfebrería, mucha similitud entre los mochica y los Sicán. Y justamente eso se da porque
Los mochica son la base para el desarrollo de los Sican. Profesor, ¿puedo decir que los Sican son como la continuación de los mochica? Así es. Tú sabes que en el espacio geográfico las culturas se superponen una tras otra, una tras otra. En el caso de Lambayeque, pues, aquí habrían estado, ¿no? Digamos, instaladas o habrían hecho parte de su desarrollo a este territorio los Chavín, los Moche, los Lambayeque, los Chimú, los Incas. Todas estas culturas sobre el espacio de Lambayeque. Es como que las culturas van superponiéndose una tras otra sobre el espacio geográfico. ¿Ok? Bien, entonces, los Sican o Lambayeque, una cultura importante del intermedio tardío. Comencemos aquí mencionando, ¿no? Que la palabra Sican, que está en qué idioma, todos lo sabemos. La palabra Sican, ¿en qué idioma está? En el idioma Muchik, ¿no es cierto? La palabra Sican, que está en el idioma Muchik, significa templo o casa de la luna. ¿Ok? La palabra Sican significa templo o casa de la luna. Vamos aquí a mencionarlo. Templo o también casa de la luna. ¿Ok? Templo o casa de la luna. Correcto. Esto según la versión de quién, de quien consideran, de quien es considerado el descubridor, ¿no? Esta es la posición del considerado descubridor, Izumi Shimada, ¿ok? El japonés, Izumi Shimada. Vamos aquí a agregarlo, ¿no? Izumi Shimada, ¿ok? Vamos a colocar acá rápidamente, ¿no? Este es un científico japonés que se le considera, se le atribuye el descubrimiento, ¿ok? Shimada, vamos a colocar el apellido. Izumi Shimada, ¿ok? A él se le atribuye el descubrimiento de Sican y es quien propone que Sican, templo o casa de la luna, ¿no? El significado. Bien, el origen. El origen, vamos a colocar acá, el origen de los Sican se puede explicar como en la mayoría de culturas del mundo andino, ¿no es cierto? Y no solo del mundo andino, pues en varios lugares del mundo. Se puede explicar de una manera mágica, a través de mitos, leyendas, como también a través de un origen histórico. Si yo me guío del origen legendario, ¿no es cierto? Tengo que hablar pues de la leyenda de Nailán, ¿no es cierto? Vamos a poner acá la leyenda de Nailán, ¿no es cierto? La leyenda de Nailán. Este sería el origen mítico, el origen legendario, ¿ok? Pero si yo quiero hablar del origen, ¿no es cierto?, histórico, tengo que hablar de dos culturas que habrían sido la base, que habrían sido pues las que influyeron en el desarrollo Sican. Y esas culturas son, ¿no?, Moche y Wari. Moche y Wari. ¿Ok? Entonces, repito, el origen legendario estaría pues explicado a través de la leyenda de Nailán, el fundador, que también va a ser el principal dios de la cultura Sican o Lambayeque. Y si yo quiero hablar del origen histórico, tengo que pensar en las culturas que influyeron o fueron la base para el desarrollo de Sican, Moche y Wari. ¿Ok? Moche y
Wari, muy bien. Listo. Entonces, no lo olviden, la leyenda de Nailán y también, ¿no?, el origen histórico, Moche y Wari. ¿Correcto? Moche y Wari. Listo. Aquí vamos nosotros a continuar, pero antes de ello, rápidamente, ¿no?, la leyenda de Nailán. Se dice, ¿ok? ¿Según quién? Según Miguel Cabello de Balboa. Y también, según Modesto Rubiños, ¿ok? Miguel Cabello de Balboa y Modesto Rubiños, quienes son los que habrían recopilado, recogido la leyenda, ¿ok? Incluso Miguel Cabello de Balboa colocó esta leyenda dentro de su obra La Miscelánea Antártica, ¿no es cierto? ¿Qué dice la leyenda de Nailán? Que el dios Nailán, con toda su corte, vino a través del mar y habría llegado a lo que es el río Faquisllanga, ¿ok? El río Faquisllanga, en Lambayeque. Y habría desembarcado con toda su corte, llevando consigo un ídolo de piedra. Un ídolo de piedra llamado Yampayek, que es de donde provendría la palabra Lambayeque. Habrían llegado a tierra y habrían ordenado la construcción de un templo que ahora conocemos como Huaca Choc o Huaca Chotuna, ¿ok? Y allí colocaron al ídolo de piedra, Yampayek, que no era nada más que el mismo dios Nailán. Y habría pasado el tiempo, a este dios Nailán le habrían surgido alas. Se habría convertido en un ser alado y subió a los cielos. Antes de ello habría dejado la misión de que el ídolo de piedra nunca sea sacado de Huaca Chotuna. Pero con el pasar del tiempo se habría desobedecido esta orden y habrían llegado pues los castigos de los dioses a través de lluvias, de fenómenos del niño, de malos tiempos para los Sicán, e incluso el fin de los Sicán por la invasión de los Chimús. ¿Ok? Entonces, la leyenda o el mito de Nailán. Correcto. Es así como se explica mágicamente, ¿no?, el origen de los Nailán. Pero insisto, en el aspecto histórico tenemos que decir que sobre la base de Moche y Wari surgió Sicán o Lambayeque. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a seguir colocando algunas otras características o aspectos de la cultura Sicán o Lambayeque, como por ejemplo que se les conoce como, vamos a agregar aquí, ¿no? Hay algunos casos donde se les da la denominación de cultura Eten, ¿ok? A la cultura Lambayeque, en algunos casos, también la llaman cultura Eten. ¿Quién le da esa denominación? La da el padre de la arqueología científica en el Perú. El padre de la arqueología científica en el Perú. ¿Quién es? Max Ulle. ¿No es cierto? Max Ulle. ¿Ok? Muy bien. Cultura Eten, Max Ulle. Ahora, también hay otras denominaciones. Por ejemplo, se le da la denominación de cultura Lambayeque, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá. También se le llama cultura Lambayeque. ¿Quién la llama cultura Lambayeque? ¿Ok? ¿Quién la llama cultura Lambayeque? Esta denominación es parte de los estudios de Rafael Larco Joil, ¿no? Profesor Rafael Larco Joil, ese que estudió la cerámica de los Mochica, así es, ¿no? El trujillano, ¿no? Rafael Larco Joil. Aparte, también la van a denominar, ¿ok? La van a denominar también cultura Sicán, y ya sabemos quién da esa denominación, ¿no es cierto? Bien, cultura Eten, Max Ulle, y también cultura Lambayeque. La denominación de cultura Lambayeque la da Rafael Larco Joil, ¿ok? La da
Rafael Larco Joil. Muy bien. Vamos aquí a agregar, a arreglar esta parte, ¿no? Entonces, son distintas las denominaciones que se le dan a esta cultura. ¿Correcto? Muy bien. Bien, entonces, cultura Eten es llamada por Max Ulle, ¿no? O sea, la cultura Sicán es llamada Eten por Ulle. Cultura Lambayeque es la denominación que le da Rafael Arcojoyle, ¿no? Y como también nosotros sabemos, ¿no? Porque lo hemos mencionado, que se le atribuye el descubrimiento, ¿no? Cultura Sicán, ¿ok? Cultura Sicán es la denominación que le da Izumi Shimada, ¿no es cierto? El japonés Izumi Shimada, que allá por la década de 1990 descubrió, pues, ¿no? En lo que es Batán Grande, el bosque de Pomac, la tumba en Huaca el Oro, ¿no? Huaca el Oro o Huaca el Oro, la tumba del viejo señor de Zipán, y años después la tumba del joven señor de Sicán. Sicán, ¿ok? Muy bien. Entonces, tener en cuenta ello, ¿no? Shimada. También hay otro personaje que estudia la cerámica de esta cultura y que hace la denominación de Huaco Rey, ¿no? Huaco Rey. El huaco rey, profesor, es un ceramio, así es un ceramio, un huaco, que tiene como parte de su composición a una pequeña figura que sería el dios Nailán, ¿ok? Y ese huaco rey es parte de los estudios de Ceballos Quiñones, ¿ok? De Ceballos Quiñones, ¿correcto? Este personaje estudia la cerámica Sicán y bueno, da la denominación de Huaco Rey, ¿no? Entonces, vamos así, hemos visto pues lo que significa Sicán, Casa de la Luna, el origen legendario a través de la leyenda de Nailán, el origen histórico, Moche y Wari son la base para el desarrollo Sicán, ¿ok? Cultura Eten por Ulle, cultura Lambayeque por Larco Joyle, cultura Sicán por Izumi Shimada, el descubridor. Ceballos Quiñones, que a un tipo de cerámica la denomina el Huaco Rey, donde está presente el dios Nailán. Justamente, ¿no? Justamente, pues, el dios principal es Nailán, ¿no es cierto? Vamos aquí a agregar, ¿ya? Dios principal es Nailán, ¿ok? El dios principal es Nailán. ¿Y quién es Nailán? Aquel personaje que según la leyenda, ¿no? Llegó vía marítima en balsas, ¿no es cierto? Con su corte a fundar pues lo que sería Lambayeque. El dios principal Nailán, ¿ok? Vamos a agregarlo aquí. Nailán. ¿Ok? Que significaría su nombre pues ave mítica o ave sagrada. ¿Ok? Vamos aquí a agregarle ave mítica. ¿Ok? Ave mítica o también ave sagrada. ¿Ok? Bien, entonces, así nosotros estamos cubriendo pues esta parte, ¿no? Dando datos sobre lo que es Sicán. ¿Ok? Ahora, ya hemos mencionado nosotros algunos aspectos históricos y claro, también debemos mencionar, ¿no? Lo que es la parte de la geografía, ¿no es cierto? La ubicación. Para eso, nosotros utilizaremos esta pequeña imagen que allí estamos observando, ¿ok? Para ubicarnos aquí. Tú sabes que como la mayoría, ¿no? Como la mayoría de pueblos en el antiguo Perú, se instalaron pues también los Sicán en los valles, porque son áreas fértiles, ¿no? Áreas donde la agricultura y la ganadería pues obviamente les permitiría sobrevivir. Y también fue así con los Sicán o Lambayeque. Es por eso que
aquí hemos agregado lo que sería una red de ríos que a la vez forman valles, ¿no?, del mismo nombre, donde se habrían asentado los hombres de Sicán. ¿Ok? ¿Dónde habría comenzado todo? Primero, vamos a decir que aquí hay unos límites. El límite por acá, ¿no?, hasta dónde, bueno, ya tú lo sabes, ¿no? Esto va a ser el norte, solamente por cuestiones de ubicarse, el norte, ¿no? Y por acá el sur. Por acá el sur. Hacia el norte, ¿qué valle es el límite, ¿no? ¿Qué valle es el límite de esta cultura? Hacia el norte encontramos el valle de Motupe. Hacia el norte, ok, encontraríamos el valle de Motupe. Ok, hacia el norte, la cultura Sicán llegó hasta el valle de Motupe. Y hacia el sur, ¿hasta dónde habría llegado? Hacia lo que es el valle de Jequetepeque. Hacia el sur, habría llegado esta cultura a lo que es el valle de Jequetepeque. Profesor, el valle de Jequetepeque ya es, ¿no es cierto?, un territorio en otra región. Así es. El valle de Jequetepeque ya es en La Libertad, como tú lo sabes. Por el norte hasta el valle de Motupe. Por el sur hasta el valle de Jequetepeque. ¿Ok? Y claro, aquí nosotros debemos agregar también lo siguiente. ¿Ok? Debemos agregar lo siguiente. Aquí nosotros tendríamos a lo que es el río, ¿no? Un río Arreico, ¿no es cierto? ¿Qué río es ese? ¿Cuál es el río Arreico de la región Lambayeque? El río más peligroso cuando se llena, el río La Leche, ¿no es cierto? El que causa mayores estragos, sobre todo cuando hay fenómeno del niño o del niño costero también, ¿no? Como hace unos años. Y acá lo que sería el río Lambayeque, pues, el río Lambayeque, ¿no? Que también se le puede denominar Chancay Lambayeque o también Reque o Lambayeque, ¿ok? El río Lambayeque. ¿Por qué hago esto? Porque tú sabes que es en los valles que forman tales ríos donde se desarrolla la cultura Sicán o Lambayeque. Ahora, nosotros vamos a decir lo siguiente. Hay un lugar llamado Huacachoc o Huacachotuna, que es donde, según la leyenda, habría empezado todo el desarrollo de esta cultura, ¿no es cierto? Lo que sería pues un Sicán temprano, un Sicán inicial, ¿no es cierto? Vamos aquí a agregarlo, ¿ya? Todo habría comenzado aquí. Vamos a poner el número 1, la fase 1, ¿ok? Luego, por distintas razones, tal vez por fenómenos naturales o tal vez buscando mejores condiciones para vivir, se habrían trasladado por acá a la fase 2, que ya vamos a agregar cuáles son las denominaciones. Sicán medio, Sicán temprano, Sicán medio, Sicán tardío, ¿no es cierto? ¿Qué correspondería? Por acá. ¿Ok? Número 3. ¿Estamos? Fase inicial, fase media, fase tardía. ¿Ok? Y por acá lo agregamos. Profesor, ¿y quién nos dice esto? ¿Quién establece lo de las fases en Sicán? Izumi Shimada. El japonés Izumi Shimada, que aquí lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Shimada. Muy bien. Vamos entonces a agregar a manera de una leyenda. El número 1, ¿ok? El número 1 corresponde a qué fase, profesor? El número 1 corresponde a Sicán temprano. Vamos a agregarlo. Corresponde a Sicán temprano. Si quieres, Sicán inicial, ¿no es cierto? Sicán temprano. ¿Y quién o qué lugar es destacado allí? Allí destaca Huacachoc. Vamos a agregar aquí Huacachoc o Huacachotuna. ¿Ok? Huacachoc.
Chotuna. ¿Listo? Que es un complejo arqueológico también, ¿no? Que está en Lambayeque, ¿ok? Lambayeque, provincia, ¿correcto? Muy bien. La fase 2, ¿ok? La fase 2, vamos acá a mencionar, ¿no? Como en el mapa nosotros nos podemos guiar, la fase 2, que es el SICAN medio, ¿ok? Vamos a agregarlo aquí. SICAN medio, la fase 2. SICAN medio. Los hombres de SICAN, de lo que es Huacachotuna, se habrían desplazado por razones naturales o económicas, o quién sabe, tal vez una posible invasión, ¿no? Se habrían trasladado a lo que es el bosque de Pomac. Y en el bosque de Pomac, ¿no? Ellos se habrían instalado. Ese lugar donde está el bosque de Pomac, nosotros lo conocemos como Batán Grande, ¿no es cierto? Batán Grande. Y claro, Batán Grande está dentro de un distrito llamado Pitipo. Y Pitipo está dentro de la provincia de Ferre Ñafe, ¿no es cierto? Y como vemos, ahora el traslado aquí hacia lo que es el número 3 habría sido al SICAN tardío, la parte final, ¿no es cierto? Ya de esta cultura, cuando fueron invadidos por los Chimú. ¿Ok? Aquí agregaría el SICAN tardío. Aquí agrego el SICAN tardío. ¿Y quién es el lugar o complejo arqueológico destacado allí? Es Tucumán. ¿Recuerda? El Valle de las Pirámides, ¿no es cierto? Tucumán. ¿Ok? Entonces, así habría sido el desarrollo, las fases del desarrollo de SICAN propuestas por Izumi Shimada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, desde el Valle de Motupe por el norte hasta el Valle de Jequetepeque por el sur. En los valles del río La Leche, el río Lambayeque, el río Chancay, río Reque, ¿no es cierto? Fase 1, Huacachotuna. Fase 2, Batán Grande. Fase 3, el SICAN tardío en Tucumán. Allí habrían sido invadidos por el Chimucápac, ¿ok? El Chimucápac, el rey de los Chimú, que habría pues vencido y dominado a los hombres de SICAN. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos avanzando en cuanto a esta parte. ¿Estamos? Muy bien. Entonces aquí, Valle de Motupe, Valle de Jequetepeque. Listo. Vamos ahora a mencionar aspectos como la política. ¿Ok? Como habíamos dicho, pues, ¿no? En las características generales, es también aquí el caso, ¿no? Que SICAN es un estado teocrático. Es un estado teocrático, ¿ok? Los reyes sacerdotes, ¿no? Los que destacan aquí, ¿ok? Los que eran parte de la élite, ¿no es cierto? Los reyes sacerdotes, ¿ok? Los reyes sacerdotes. Muy bien. Y acá nosotros ya lo mencionamos. Los reyes sacerdotes, ¿correcto? Los líderes de este estado teocrático de SICAN. ¿Cómo era la sociedad de los SICAN? ¿Igualitaria? No. Era una sociedad dividida. Había una élite y había también rangos menores, niveles menores, ¿ok? Entonces, la sociedad era una sociedad, ¿no? Como la mayoría de sociedades en el Perú antiguo, jerarquizada, elitista, diferenciada, ¿ok? Era una sociedad jerarquizada. ¿Quiénes estaban a la cabeza de la pirámide? Los reyes sacerdotes. ¿Quiénes le seguían?
una especie de funcionarios, ¿no? que se suelen llamar los administradores. Y luego comerciantes, artesanos, pescadores. Entonces, en esta sociedad jerarquizada, nosotros señalaremos pues 3 niveles. ¿Ok? Señalaremos 3 niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Aquí los vamos a agregar. Primero van lo que hemos agregado hace un momento, los reyes sacerdotes. ¿Ok? Los reyes sacerdotes. Luego vienen los administradores. ¿Ok? Luego vienen los administradores. Y luego viene el pueblo. Y luego está el pueblo. ¿Ok? Sociedad jerarquizada. La élite era obviamente compuesta por los reyes sacerdotes. Eran los que vivían en los conjuntos piramidales. Y el pueblo vivía a su alrededor. ¿Ok? Bien, la economía. ¿De qué vivían los hombres de la cultura sicán? Profesor, si usted ha mencionado los valles, entonces ellos vivían pues de la agricultura, ¿no es cierto? Era su principal actividad. Y aquí lo vamos a agregar. Era la principal, pero no obviamente la única, la economía. Entonces aquí, sobre la economía, nosotros vamos a mencionar, ¿ok? Vamos a abrir una llave y colocar aquí que la principal actividad fue el agro, ¿ok? La principal actividad fue el agro, pero ese agro se vio apoyado en una serie de canales muy importantísimos, canales de regadío que hasta ahora se utilizan, como el canal Taimi, ¿no es cierto? Como el Racarrumi, ¿ok? Bien, entonces el agro era la principal actividad, pero no era la única porque también había actividad comercial, también había pesca, ¿ok? También había o hubo desarrollo de la pesca. Claro, ¿no? Una cultura ribereña con acceso al mar se adecua a lo que tiene a su alrededor y se desarrolló la pesca. Y no lo olviden, la principal es el agro, ¿ok? Vamos acá a escribir que la principal actividad fue la agricultura, ¿ok? Fue la agricultura. Bien, importante también mencionar que como parte de esta agricultura, ¿ok? Que es la actividad principal, están aquí los canales y acueductos. Se puede decir incluso ingeniería hidráulica, que de los Mochica, ¿no? Que de los Mochica había quedado como herencia para los Sicán. Aquí vamos a colocar los canales de regadío, que como les digo, hasta ahora se siguen utilizando. Claro, ya se han revestido de cemento, ¿no? De concreto, pero se siguen utilizando, ¿no? Incluso los incas, después de los sicán, los van a utilizar. En la época colonial, los van a seguir utilizando y hoy por hoy nuestros agricultores, ¿no? Tan importantes para el desarrollo del país, también los utilizan. Bien, los canales, como por ejemplo, vamos a mencionar acá algunos de ellos, ¿ya? Vamos a mencionar algunos de esos canales, como por ejemplo el canal Taimi, el canal Taimi, el canal de Talambo, el canal Racarrumi, el canal Racarrumi, también podemos mencionar acá, ¿no? El canal Chanamén, que incluso es un apellido bastante común, ¿no? En zonas como Ferreñafe, por ejemplo, ¿no? Muy bien, también acá vamos a mencionar a Cumperlate, el canal de Cumperlate. Entonces, es fácil llegar a la conclusión
de que sin estos canales la agricultura no hubiera podido desarrollarse, pues. Porque esos canales de regadío conectaban, ¿no es cierto?, el área de los valles, ¿no es cierto?, donde era tan fructífera pues la agricultura. Muy bien. Entonces, como allí estamos nosotros observando, ¿ok? El valle de Motupe, ¿no? No salía ahí, ahí está. Entonces, jóvenes, así nosotros estamos llegando pues a esta última parte. Las ideas principales aquí plasmadas. Nos reencontramos la próxima. Espero estén bien. Recuerden, la historia no es para fechas ni cronologías, sino para aprender los procesos, el legado de nuestros antepasados. Un abrazo y nos estamos reencontrando.